Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Nathaniel Carrier. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra, y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Bentley Carrier nació el 12 de agosto de 2012 en Kamloops, Columbia Británica, 2 meses antes de lo esperado por sus padres, Nathaniel Carrier y Heather Lynn Summers. El niño creció en Prince Albert y estaba cursando sus estudios primarios en la escuela St. John. Le encantaba aprender cosas nuevas y disfrutaba de ir a la escuela donde podía jugar con sus amigos. Con 5 años, el pequeño se unió al Fort PA Scout, a cuyas actividades asistía muchas veces acompañado por sus abuelos. Como la mayoría de los niños, le gustaban los videojuegos y sentía especial predilección por los Vengadores. Entre sus compañeros de Xbox estaban sus tíos Jesse y Dennis Jr. También era común que le pidiera el celular prestado a su papá para poder entretenerse. Bentley era muy familiar y le gustaban las cenas que reunían a sus parientes más queridos, tanto por la rama materna como por la paterna, durante las cuales uno de los platillos que más disfrutaba eran los encurtidos rojos, su forma de llamar a las remolachas en vinagre. Bentley era cariñoso y extrovertido. Además era un ser desinteresado que no esperaba nada a cambio de la ayuda que podía ofrecer a los demás. Su bondad se manifestaba en el interés que demostraba por donar juguetes y ropa a los más necesitados. Era un hermano mayor modelo, que siempre estaba para darle la mano a los más pequeños. Disfrutaba de los juegos con su hermana Kendra y sus medios hermanos Alexa Summers, Jakub Dick McNice y Jech Mislichuk. En cuanto a Sandra Henry, la abuela paterna del niño, nació el 17 de mayo de 1963 en Prince Albert y era hija de Kenneth y Eileen Henry. Siendo todavía una niña, Sandra conoció a Dennis, su novio de infancia, quien con el tiempo se convertiría en su pareja por más de 35 años. Sandra estudió en la primaria St. Michael, tras lo cual continuó su formación en la secundaria Boucher Jr. y en la St. Mary. En su juventud, pasó algunos años cuidando niños y posteriormente trabajó por una década en Sobeys, la segunda cadena de supermercados más grande de Canadá. Después se empleó en la tienda de comestibles Co-op, donde permaneció 5 años. Sandra era una madre de hockey que siempre apoyó a sus hijos con esa disciplina. Cuando se trataba de auparlos, era la espectadora más escandalosa de la pista. Era fanática de ese deporte y le encantaba ver los partidos por televisión. En su hogar, uno de los lugares favoritos era el pozo de fuego del patio trasero. En agosto de 2012, el nacimiento de Bentley la convirtió en abuela, un rol que reforzaría la llegada de Kendra. Como tal, le encantaba la compañía de sus nietos, hornear cosas deliciosas para ellos y llevarlos al cine o a algún juego. El esposo de Sandra, Dennis Joseph Augustin Carrier, nació también en 1963, poco más de un mes antes que ella.
el 6 de abril, siendo sus padres Yvonne y Eugene Carrier. Al igual que Sandra, asistió a St. Paul y luego a las secundarias Boucher Jr. y St. Mary. Dennis trabajó en el sector de la construcción y luego como camionero en Reds Transport y en Manitoulin Transport. Sobre sus pasatiempos, le encantaba cazar, pescar y también acometer proyectos propios para hacer o arreglar cosas. Disfrutaba el tiempo que podía pasar en el garage que él mismo construyó. También le encantaba descansar alrededor del pozo de fuego, en compañía de Sandra y de sus familiares y amigos. Dennis era una persona bondadosa, que no dudaba en ayudar a los demás y no era de extrañar que pusiera las necesidades de otros por encima de las suyas. Era conocido por sus decoraciones festivas, especialmente para Navidad. Hasta este punto vemos una familia que disfrutaba del tiempo compartido, un grupo en el que los unos velaban por los otros. Pero todo se desmoronó repentinamente el 28 de marzo de 2020, cuando Nathaniel pasó de padre e hijo a atacante y convirtió su casa de MacArthur Drive en una escena del crimen. En el perfil de redes sociales de Nathaniel había un evidente amor hacia su familia. Las fotografías con sus hijos lo mostraban como un padre cariñoso y devoto. Pero además, en sus mensajes solía expresar el amor por los suyos. En una de sus publicaciones, por ejemplo, escribió que lo único bueno de las vacaciones era pasar tiempo con sus seres queridos. De hecho, apenas unos días antes de la nefasta fecha, el hombre publicó una selfie con sus 2 niños y su madre, pasándola bien en el cine. También compartió imágenes suyas en el trabajo instalando un cable de internet. Según su perfil de Facebook, era oficial de seguridad en Extreme Tech, empresa de televisión por cable y satélite, y también jefe de servicios medioambientales en el Hospital Victoria Union. Pero paralelamente, podía notarse un lado oscuro en algunas de sus publicaciones, como una en la que se hizo eco de una frase atribuida a Edgar Allan Poe, que dice: «A veces tengo miedo de mi corazón, de su constante hambre de lo que sea que quiera». El domingo 29 de marzo de 2020, la policía recibió un llamado de parte de alguien cercano a los Carrier, que pidió un chequeo de bienestar de la familia porque no tenían manera de comunicarse con ellos y la casa estaba cerrada. Al llegar a la vivienda en MacArthur Drive, a eso de las 4 de la tarde, los oficiales encontraron una escena terrible. 2 adultos y un niño sin vida, y una pequeña al borde de la muerte aferrándose a la vida. Una revisión detallada del lugar arrojó que el vehículo de Dennis no estaba en la propiedad, como tampoco el hijo y padre de las víctimas, Nathaniel, quien también vivía en ese domicilio. La pequeña estaba en shock y no era capaz de emitir palabra cuando los rescatistas la atendieron. En medio de un gran esfuerzo por salvarla, fue trasladada al hospital donde recibiría los primeros cuidados. Luego fue transferida en avión al Hospital Stollery de Edmonton, donde quedaría internada por 53 días luchando por su vida. Las pesquisas de los expertos de la policía apuntaron de inmediato a que el ataque tuvo lugar el día sábado 28, por lo que la pequeña había estado horas agonizando. Lo que ocurrió en la casa se fue revelando en el curso de las investigaciones, aunque los mayores detalles salieron a la luz en la fase de sentencia del juicio. Según los documentos judiciales, los días previos a su brutal agresión, Nathaniel había estado en la casa de sus padres con sus hijos. Según el acuerdo de custodia que él y su expareja habían mantenido durante varios años. Pero ese día todo sería distinto.
Nathaniel comenzó por desactivar las cámaras de seguridad de la residencia, que dejaron de grabar poco después de las 2 de la tarde. Acto seguido fue a la habitación de su mamá y la atacó con un cuchillo. Le cortó la garganta y la dejó tendida en el piso en medio de un charco de sangre. Luego fue al garage y mató a su padre. También le hizo un tajo en la garganta, pero además lo golpeó con un bat de metal. La siguiente parada en su embate fue en la habitación en la que estaban sus 2 hijitos, a quienes también les cortó el cuello. Bentley, que quedó tendido en el suelo, presentaba adicionalmente signos de estrangulamiento. Kendra, como mencionamos anteriormente, se mantuvo con vida en medio de ese pavoroso escenario. Cuando la hallaron, tenía sus ojos azules muy abiertos. Se cree que el hombre que le dio la vida y luego quiso quitársela, la dejó atrás pensando que estaba muerta antes de proceder a atacar a su hermano, mientras ella podía ver todo. Pero, ¿qué llevó a un hombre querido por sus hijos, considerado como un padre e hijo cariñoso, a actuar con esa violencia contra los seres que decía amar? Unas semanas antes del dramático suceso, Nathaniel leyó un mensaje en la red social Whisper, de una joven de 23 años llamada Jessie, en el que decía que quería quitarse la vida. De inmediato le escribió diciendo que él podía acompañarla. A partir de ese momento, todavía sin conocerse personalmente, desarrollaron una relación romántica y planearon encontrarse en La Rouge para pasar unas noches en el hotel y luego darle paso a su plan de quitarse la vida juntos, conduciendo de frente hacia un camión maderero cargado para estrellarse contra él. Pero de acuerdo con la información aportada por los mensajes de texto que se intercambió con su compañera, Nathaniel no quería que sus hijos sufrieran por perderlo, y por eso quería llevárselos con él. También le manifestó su temor de que el mundo se pudiera acabar por la pandemia de COVID-19. Así, tras matar a sus familiares y dejar agonizante a su hijita, Nathaniel tomó el Jeep Cherokee gris de su padre, y cuando se detuvo a abastecerse de gasolina camino a La Rouge, utilizó un refresco y un trapo para limpiar la sangre que había quedado adherida a la parte delantera del vehículo. Posteriormente se encontró con Jessie, y entonces ella abandonó su automóvil, dejando en su interior notas de suicidio. Antes de dirigirse al hotel, Nathaniel rompió su celular y lo arrojó al bosque, y le pidió a ella que hiciera lo mismo. El asesino había llevado con él 2 cuchillos grandes, y le dijo a su compañera que si llegaba la policía, podía estrangularla y matarla siempre que ella quisiera. La pareja llegó al hotel, pero su permanencia allí fue más corta de lo que habían planificado. La familia de la joven llamó a la policía porque estaba preocupada por su bienestar luego de recibir mensajes de ella en los que les manifestaba sus tendencias suicidas. Cuando los uniformados la buscaron, dieron con su vehículo y por lo tanto también hallaron las cartas en las que mencionaba a Nathaniel. Siguiendo su rastro, los encontraron en la habitación 24 del hotel, poco después de la madrugada del 29 de marzo. Para ese momento todavía no se había producido la llamada de control de bienestar que llevó al descubrimiento de las víctimas en Prince Albert. Cuando Nathaniel abrió la puerta y vio a la policía, miró a Jessie esperando su decisión sobre si quería que la matara, tal como le había ofrecido. Pero ella negó con la cabeza. Las autoridades trasladaron a la chica al hospital, donde fue ingresada para tratamiento psiquiátrico. Poco después, él también fue ingresado al centro de salud, y luego fue trasladado al Hospital Victoria en Prince Albert. Durante su viaje en la ambulancia, sacó los cuchillos y se los entregó a los paramédicos. Lo ingresaron como paciente psiquiátrico. Mientras estaba internado, comenzó a desarrollarse la secuencia de hechos
que permitió el descubrimiento de la espantosa escena que Nathaniel había dejado antes de huir. El 31 de marzo, estando todavía en el Victoria, fue arrestado. Un día después se le acusó de asesinato en primer grado por la muerte de su madre Sandra Henry, de su padre Dennis Henry, ambos de 56 años, y de su hijo, Bantley, de 7. También se le acusó del intento de asesinato de su hija Kendra, de 5 años, que para ese momento permanecía en estado crítico en un hospital de Edmonton. A medida que avanzaba la investigación y comenzaba un proceso penal contra el perpetrador, la única sobreviviente de su ataque libraba una dura batalla. Tenía que vivir no solo con el recuerdo de lo que sufrió y con la pérdida de su hermano y sus abuelos, sino también con la imagen de un ser que veía como su protector, convertido en el verdugo de su hermano y por poco en el suyo. En ese difícil contexto, la pequeña, que ingresó en estado crítico, tuvo que enfrentar 8 cirugías, hasta que su salud se fue estabilizando. Heather, la madre de Kendra, llegó a comentar que en el hospital Edmonton Stollery Children's le pusieron el apodo de Galleta Dura por su fortaleza. Cuando Kendra regresó a su hogar en Prince Albert, en mayo, fue recibida con un desfile de vehículos en el que participaron policías, paramédicos, bomberos, familiares y amigos. Ante esa hermosa y multitudinaria demostración de apoyo y cariño, la niña estaba muy sorprendida y preguntaba si aquel despliegue era para ella. La joven madre tenía su propia lucha. Debía permanecer fuerte y optimista para darle fortaleza a su hijita, mientras convivía con la pérdida de Bantley. Tras darle su último adiós, Heather hizo una publicación en la que confesaba que ese había sido el peor día de su vida. Se refirió a su primogénito como un niño amable, amoroso, desinteresado y el mejor hermano mayor de todos. Los vecinos de MacArthur Drive quedaron conmocionados con la noticia de los asesinatos. Dijeron que era la última casa en la que hubieran podido pensar en un crimen tan espeluznante. Halagaron a los Carrier, a quienes se refirieron como una pareja muy agradable que siempre estaba alegre. El 15 de abril de 2020, en el Tribunal Provincial de Prince Albert, se discutió el caso del indiciado, quien no estuvo presente ni en persona ni en video. Su abogada, Terra Lennox Sepp, habló en nombre de su cliente para decir que todavía estaba esperando la divulgación del caso por parte de la corona. En esa audiencia se fijó un aplazamiento para el 1 de mayo, pero esa no sería la última dilación solicitada por la defensa. El 7 de julio, en una nueva audiencia, los abogados del imputado solicitaron otra postergación. Una vez más para darle al equipo legal del indiciado tiempo de recibir y de revisar el caso de la corona, que suele incluir órdenes de allanamiento, la acusación, detalles del delito, soportes de audio y video, las transcripciones de las declaraciones de testigos y del acusado, así como informes de expertos, por mencionar algunos. La divulgación temprana y completa es fundamental para la defensa, pues les da los elementos necesarios para obrar en favor del indiciado y le permite, por ejemplo, negociar una declaración de culpabilidad. Para mediados de noviembre de 2020, se habían fijado 9 apariciones en la corte desde el arresto de Nathaniel en abril de ese año, y todas fueron aplazadas. El fiscal de la corona, John Morrell, dijo el 16 de noviembre que todos esos aplazamientos habían sido a pedido de la defensa, porque los abogados estaban investigando las cosas. Un mes después, la situación no había cambiado. El año estaba a punto de terminar, pero no había señales de avance en el caso contra el hombre que perpetró el crimen más violento del año en Prince Albert.
La audiencia que se había fijado para el 17 de diciembre no fue la excepción. A esas alturas, Nathaniel tenía pendiente por hacer una declaración de culpabilidad. Ese día, nuevamente la defensora Terra Lennox-Epp pidió posponer hasta el 13 de enero. En esa ocasión alegó que habían tenido trabajo complicado y algunos problemas externos, aunque no ahondó en detalles. La respuesta de la jueza Felicia Daunt, quien dijo que el proceso se estaba poniendo bastante viejo sin que pase nada, dejó claro su malestar después de una decena de solicitudes de aplazamiento. Pero la jueza no era la única que manifestaba su frustración ante la paralización del caso. La primera Navidad sin Bantley también estuvo marcada para la familia del pequeño por la falta de avances en la búsqueda de justicia. Una situación con la que se estrenó también el Año Nuevo. El 13º día de 2021, fecha pautada para la nueva audiencia, bastaron unos minutos para que se marcara otro día en el calendario de febrero. El abuelo y la mamá del niño se pronunciaron en contra del curso de las cosas y se manifestaron cansados de los retrasos. Ansiaban un cierre. La defensa explicó que la solicitud se debió a cuestiones de procedimiento planteadas a la corona que requerían respuesta. Heather, la mamá de Kendra y Bantley, dijo ante el nuevo aplazamiento que sabía que algo estaba pasando, pero no tenía detalles, solo que los abogados de ambos lados estaban conversando. Cory Ferchoff, abuelo de los pequeños, dijo que aunque hay que confiar en el sistema de justicia, era frustrante lo que se estaba demorando el caso y que personalmente sentía que había un importante costo emocional involucrado. Considerando el tiempo transcurrido tras la presentación de cargos contra Nathaniel, el juez provisional Steven Schiffner instó a la defensa a hablar con su cliente acerca de la renuncia de la demora. El 1 de febrero, finalmente se dio a conocer que Nathaniel había renunciado a su derecho de una audiencia preliminar para decantarse por un juicio con juez y jurado. La nueva audiencia tendría lugar el 12 de ese mismo mes. Para ese momento, el imputado, de 28 años, todavía no se había declarado culpable y no había aparecido ni en persona ni a través de video ante la corte. Sin embargo, la decisión de Lennox-Epp era la primera señal de que el caso podía proceder tras los llamados del juez y la familia para lograr avances. La posibilidad de tener que enfrentar un juicio prolongado que la hiciera revivir todo atemorizaba a Heather, quien no sabía cómo podía reaccionar al ver en esas circunstancias a quien había sido su pareja. Para el primer aniversario del triple homicidio, los familiares y la comunidad se unieron en un homenaje a las víctimas con el lanzamiento de 300 globos al cielo de Prince Albert. La movilización también sirvió para ayudar a la familia Carrier, que no solo lidiaba con la muerte de 3 de sus miembros, sino también con el dolor de saber que su asesino llevaba su misma sangre. En el marco de la actividad, Heather dijo que estaba emocionada de poder ayudarlos porque ellos estaban pasando incluso por más cosas y necesitaban apoyo. A 12 meses de los hechos, Kendra se veía contenta jugando con su hermanito, como cualquier niña de su edad. Sus heridas ya eran apenas visibles, una línea debajo de la barbilla y una pequeña marca morada en el lugar donde los médicos insertaron el tubo traqueal que la había ayudado a respirar. Desde que Nathaniel escogió ser juzgado por un juez y un jurado, en el tribunal de Queen's Bench de Prince Albert, se comenzaron a dar sesiones de preparación del juicio, en las que se discuten el número y el propósito de los testigos que la corona y la defensa pretenden llamar a declarar. También se somete a discusión si se presentarán pruebas periciales y se evalúa el tiempo necesario para el juicio. El miércoles 26 de enero de 2022, finalmente, Nathaniel hizo su primera comparecencia ante el tribunal en persona.
Durante la misma, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de sus padres y de asesinato en primer grado por la muerte de Bantley, aunque originalmente había enfrentado cargos de asesinato en primer grado por las 3 muertes. También se declaró culpable por el cargo de intento de asesinato de su hija. La admisión de culpabilidad del imputado sorprendió por el tiempo que transcurrió desde los asesinatos y porque inicialmente había escogido un juez y un juicio conjurado. Tras su decisión, que evitó un proceso prolongado, se fijó la audiencia de sentencia para el 13 de abril de 2022. Heather, madre de Bantley y Kendra y expareja de Nathaniel, señaló que pensaba asistir a la audiencia de sentencia y que esperaba escuchar la lectura de declaración de hechos acordada para conocer lo que pasó aquel día. La audiencia tuvo lugar en la fecha fijada. En una de las salas del tribunal, los asistentes vestían camisetas que decían «Justicia para Bantley», con la cara sonriente del niño. Durante la audiencia se leyeron 5 declaraciones de impacto de las víctimas. Una de ellas estuvo a cargo de Heather, quien durante más de 1 hora describió cómo afectó el crimen a su familia y a ella en particular. En medio de sus palabras, mirando directamente a Nathaniel, le dijo que lo odiaría para siempre y que había tomado un pedazo suyo y lo había roto en 1 trillón de piezas. También lo calificó de psicópata, narcisista, arrogante y vicioso, y le advirtió que nunca más volvería a ver a su hija. Mientras su expareja hablaba, Nathaniel se emocionó y lloró desde su asiento. Otro de los testimonios que se escuchó fue el de la hermana de Heather, Destiny, quien transmitió a los presentes su deseo de haber podido salvar a su sobrino. Dijo que era un niño pequeño. Le preguntó al asesino cómo había podido hacer eso y presagió que sus acciones lo perseguirían el resto de su vida. Según la sentencia previa que se leyó en la corte, Nathaniel tuvo pensamientos suicidas durante 10 años y con el inicio de la pandemia se habían agravado, pero no recibió ayuda y nunca la pidió. El hombre, quien fue diagnosticado con esquizofrenia, también consumía marihuana con frecuencia y afirmó que escuchaba voces, como por ejemplo la de su abuela fallecida, quien le decía que matara a los miembros de su familia. Angus MacLean habló por la defensa. En sus breves palabras transmitió que su cliente le había pedido que no minimizara de ninguna manera los hechos. Aseguró que no había excusas para lo que hizo. Nathaniel aprovechó su oportunidad para dirigirse a la corte. Reconoció que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo ocurrido y que solo quería que todos supieran que lamentaba sus decisiones y sus acciones. Agregó que pasaría el resto de su vida pensando lo que había hecho. Finalmente manifestó que aceptaba su castigo. La jueza, Alison Rotary, se dirigió a los familiares presentes en la sala. Manifestó su deseo de que la decisión los ayudara en su proceso de cierre. Reconoció que había sido un viaje largo y arduo y expresó su esperanza porque de alguna manera pudieran pasar la página. Nathaniel Carrier recibió cadena perpetua y no podrá ser elegible para libertad condicional hasta el año 2045, cuando la única superviviente de su brutal ataque tendrá 30 años. El fallo también establece la prohibición de por vida para el condenado de poseer armas de fuego o explosivos. Tampoco podrá tener contacto con Heather, Kendra y sus 2 hermanos. Durante una de las entrevistas que el abuelo y la mamá de los pequeños ofrecieron a un medio local, meses después de los hechos, Kendra los acompañó. Compartió la emoción que sentía por sus gatos y su sueño de convertirse en enfermera.
La niña volvió a la escuela y se la veía disfrutar del juego y de la compañía de sus hermanos como cualquiera a su edad. Las cicatrices en el cuerpo de la sobreviviente son apenas visibles. Más difícil de borrar es la huella emocional que le dejaron las acciones de su padre. Solo queda esperar que con su amorosa familia conteniéndola, la pequeña, quien demostró una enorme fortaleza, pueda superar su traumática experiencia y se convierta en la enfermera que sueña ser y pueda ayudar a otros a salir adelante en momentos de dificultad. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.